primera pregunta es, ¿qué es la gnosis? Bueno, la gnosis es un conocimiento particular, muy antiguo, conocido desde los albores de todos los tiempos, pero definido como gnosis en la antigua civilización griega. Gnosis quiere decir conocimiento, y conocimiento es la expresión de un conocimiento amplio, no solamente filosófico o religioso, sino de todas las ciencias cósmicas y ciencias matemáticas, etcétera, que hay en todo el mundo. En el caso particular nuestro, la gnosis busca sobre todo el desarrollo espiritual y esotérico de la persona. Todos nosotros somos buscadores de la verdad, somos buscadores de lo sobrenatural. A cualquier persona, en algún momento de su existencia, le ha llamado mucho la atención los fenómenos paranormales que hay. Y en nuestra institución, en la gnosis, se estudian todo ese tipo de aspectos. Muchas gracias. ¿Qué busca la doctrina gnóstica? ¿Cuál es la finalidad de la gnosis como doctrina? La finalidad de la gnosis es precisamente buscar dentro de nosotros mismos la razón de nuestra existencia, la razón del ser humano en la tierra. En ese aspecto sería asombrosamente inútil que una persona, un ser humano, simplemente nace, crece, se multiplica y muere. Sería muy pobre realmente para una persona que la existencia fuera tan sencilla. Por eso la gnosis trata de enseñarle a la humanidad los secretos que están más allá de lo meramente humano, lo que tiene relación con lo divino, con el espacio y con aquellas expresiones griegas que enseñan: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Muchas gracias. ¿En qué se diferencia esta institución con tanta doctrina y corrientes y religiones que existen en el mundo? Realmente, en la actualidad hay miles y miles de religiones y de instituciones esotéricas. En todas esas escuelas, o casi todas ellas, se enseña a que la persona tenga principios humanos mejores, que elimine en cierta manera las malas costumbres, que se acerque a la espiritualidad, a Dios, e inclusive le enseñan en casi todas las religiones a servirle a la humanidad misma. Pero la gnosis o las instituciones gnósticas tienen una particularidad, que además de enseñar esos aspectos que tienen todas las otras religiones, enseña un gran secreto. Es el secreto de dominar sus bajas pasiones, de trabajar en una forma mágica y en cierta manera especial con las energías sexuales, o sea, con la simiente humana. Es un secreto que fue conocido por todas las civilizaciones serpentinas del pasado, y que lamentablemente a través del tiempo se han ido borrando de la memoria o de la historia misma de la humanidad, pero que en la actualidad volvemos a tener ese secreto: cómo utilizar sabiamente nuestra propia simiente para el crecimiento físico, anímico y espiritual del ser humano. Muchas gracias. ¿Quién es el máximo exponente o líder de lo que es la gnosis, la doctrina gnóstica? El máximo exponente de la gnosis es el venerable maestro Samael,
quien en estos tiempos trajo nuevamente esa ciencia maravillosa y que luego dejó un discípulo muy amado, muy especial, que continuó su labor, llamado el venerable maestro Lakshmi Daimon, a quien tenemos aquí en este cuadro, quien nos ha entregado también sus conocimientos maravillosos y que gracias a la enseñanza de ellos dos, de esos dos líderes, pues nuestra institución sigue en marcha, triunfante, entregando el mensaje a la humanidad. Muchísimas gracias. Hablando sobre lo que es la psicología gnóstica, ¿qué nos puede hablar usted sobre la falsa personalidad? Bueno, la falsa personalidad es precisamente como lo dice la palabra falsa, es una personalidad que hemos formado a través del tiempo, por las experiencias que hemos vivido nosotros a través de nuestra existencia, por lo que nos han enseñado nuestros padres, nuestros familiares, en la escuela, en la universidad, en los diferentes lugares, las costumbres mismas de la humanidad, del pueblo, de la ciudad, del país donde vivimos, nos forman la falsa personalidad. Esa personalidad nuestra es falsa porque los conceptos que han sido inculcados en ella no le sirven a la parte espiritual nuestra o no sirven para el desarrollo espiritual de la persona. Porque la falsa personalidad está llena de dogmas, de conceptos meramente intelectuales, donde se le enseña a la persona, a la sociedad o al integrante de la sociedad, que uno para poder creer en algo debe comprobarlo científicamente que eso es así. Entonces, una persona que ya está embutida o envuelta en un tipo de personalidad esa, que solamente acepta lo que le han enseñado los, vamos a decir, los que están guiando a la humanidad en estos tiempos, los científicos, pues jamás podría tal tipo de persona aceptar que existe un mundo diferente, un mundo paralelo al cual nosotros vivimos, un mundo donde existen los ángeles, los arcángeles, los serafines, etc., donde existen personas que vienen de otros planetas y donde existen las fuerzas cósmicas a las cuales nosotros le llamamos Dios, el Cristo, el Sacratísimo Espíritu Santo, y que los científicos simplemente dicen que no existen porque no lo han podido bajar en un laboratorio, no lo han podido plasmar y no pueden ver a Dios ahí dentro de su laboratorio, pero que nosotros los seres humanos a través de la fe y a través del sentir que tenemos cada uno en nuestro corazón, pues sí percibimos que existe algo especial mucho más allá de lo que enseñan los científicos y que realmente es lo que necesitamos, y para ello no nos sirve la falsa personalidad, eso que nos han enseñado, esos conceptos equivocados que nos han enseñado los mismos científicos y los profesores universitarios, etc. Y por eso no queremos nosotros tampoco decir que estamos en contra del estudio y de la preparación que uno debe haber, estamos de acuerdo con ello, pero uno debe prepararse intelectualmente y al mismo tiempo tratar de desarrollar el cardias, los sentidos propios del corazón, los sentimientos puros, para poder también conocer, aparte de las cosas materiales, conocer también a Dios en todas sus creaciones. Muchas gracias. ¿Podría explicarnos usted cuál es la diferencia entre esencia, conciencia y alma? Bueno, en realidad son cada uno parte de lo mismo, porque la conciencia es un aspecto de la misma alma. A nosotros, los estudiantes gnósticos, se nos enseña que en nuestro interior poseemos dos almas. Una alma se le llama conciencia y otra alma se le llama alma humana.
La esencia no es más que un pedacito, un desprendimiento de la conciencia, o sea, del alma femenina, y un pedacito, o sea, desprendimiento del alma humana, que se bajan del mundo paralelo en el cual ellos se encuentran para tomar un cuerpo físico, una materia orgánica como la nuestra, y emprender un viaje de experiencias que se requieren o se necesitan para desarrollar aún más las capacidades y posibilidades de esas esencias que luego se unen con el alma humana y la conciencia y se transforman en una sola fuente de luz y de sabiduría. Muchas gracias. ¿Podría hablar usted sobre la autoobservación? La autoobservación es un método que utilizamos nosotros los estudiantes gnósticos y todo esoterista serio para tratar de hacer una vida más consciente. La persona que vive en una ciudad, en un pueblo o en cualquier lugar del mundo y que no se pregunta jamás quién es uno y qué está haciendo en ese lugar, cuál es la razón propia de la misma vida, y eso lo esté haciendo de momento a momento, pues está viviendo simplemente una vida mecánica, una vida, podríamos decir, distraída, donde no se ubica jamás en sí mismo, en lo que realmente está haciendo, y impidiendo entonces el desarrollo de esa conciencia o de esa esencia de la cual hablábamos anteriormente. Por lo tanto, ¿cómo se le llama? La autoobservación. La autoobservación es muy necesaria en cada miembro de la misma sociedad para que nos demos cuenta de los fenómenos que de momento a momento se están produciendo a nuestro alrededor. ¿Podría hablarnos usted sobre la eliminación de los defectos psicológicos? Bueno, realmente, como hablábamos al principio, en todas las religiones enseñan que es necesario eliminar los vicios, las malas costumbres. Nosotros en la Gnosis vamos un poco más allá y enseñamos que en el interior de cada uno de nosotros, aparte de los vicios y las malas costumbres, también existen elementos perturbadores que hacen infelices nuestras vidas. Y queremos referirnos, por ejemplo, a la ira, a los 7 pecados capitales: la lujuria, la codicia, la gula, la envidia, el orgullo. Todos esos elementos son verdaderas fuerzas antagónicas a la espiritualidad que debe existir o debiera existir en una persona. Y nosotros, al conocer o reconocer que requerimos indispensablemente limpiar nuestro interior de estos factores perturbadores, los cuales le llamamos yoes psicológicos o ego, pues tenemos o hemos recibido de nuestros guías espirituales prácticas especiales para la eliminación del yo psicológico, pero obviamente eso requiere de mucho tiempo y de clases especiales, específicas, para explicar cómo se elimina el ego. ¿Podría explicar un poquito, para otros temas, cómo uno se integra con la Madre Divina? ¿Cómo se integra uno con la Madre Divina? Lo más sencillo que existe, queridos hermanos, o que nos escuchan, es fusionarse o identificarse en un determinado momento con lo que nosotros deseamos. Uno ve, por ejemplo, el sol que está tan lejos de nosotros, pero si cerramos los ojos y nos concentramos en el sol e imaginamos simplemente viajar hacia el centro del sol para que nos caliente nuestro cuerpo y penetrar dentro de ello, eso sería un hecho que se pudiera lograr en un instante. Lo mismo si uno está sentado, como el caso mío, en esta silla, y cierro los ojos y me imagino a la Madre Divina como una virgen, por ejemplo. Yo puedo con mi imaginación en un instante penetrar en ella, integrarme con ella
y ser uno solo con ella, en un momento de paz, envuelto de repente en una fragancia perfumada, en aromas de incienso y con alguna música clásica, fácilmente uno logra integrarse con su Madre Divina para poder conversar con ella, no con el lenguaje normal que uno utiliza verbal, sino con el lenguaje del corazón, con ese lenguaje del silencio, de la intuición, con el cual conversa con su madre sin palabras físicas, sino a través del corazón. Muchas gracias. ¿Qué nos podría decir usted sobre los sistemas? Los sistemas son lamentablemente lo que han traído la mecanicidad en la vida humana. Toda persona que vive en la sociedad está sometida a los sistemas. Sistemas educativos, sistemas económicos, sistemas religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Y realmente estamos todos atrapados en ellos. Realmente necesitamos desprendernos de los sistemas, pero sin fanatismo. Porque una persona que se quiere alejar de los sistemas y se aleja a alguna montaña para vivir como ermitaño, pues simplemente se aísla del mundo, se va a crear un mundo para sí mismo, transformándose entonces en una persona más que todo egoísta, que piensa solo en sí mismo, en su propia salvación, pero que jamás la va a conseguir si no comparte los conocimientos que tiene con sus propios semejantes. Así que lamentablemente tenemos que seguir viviendo entre los sistemas, pero procurando con todas nuestras fuerzas evitar que nos traguen o que nos atrapen por completo. Don Juan, las últimas dos preguntas. Sobre la educación fundamental, ¿qué nos podría comentar usted? Bueno, ¿cómo dice? ¿Educación fundamental? La educación fundamental, como lo dice la misma palabra, es la base, el fundamento de la vida humana. Esa educación fundamental expresada por el maestro Samael en ese libro preciso que se titula así mismo como usted lo está diciendo, ahí están los conceptos o las enseñanzas básicas para obtener un nuevo tipo de personalidad. Uno debe acabar la vieja personalidad, la personalidad falsa que se ha formado por causa de la misma sociedad. Pero como la persona, nosotros todos necesitamos de toda manera de una personalidad para expresarnos ante el mundo, tenemos que al mismo tiempo que vamos destruyendo la falsa personalidad, o sea, borrando los conceptos equivocados de la vieja personalidad, necesitamos obligatoriamente crear una nueva personalidad, una personalidad superior que entonces le sea útil a nuestro real ser para expresarse ante la sociedad, ante el mundo y ante todos los estudiantes que buscan su propia regeneración. Don Juan, como última pregunta, más que pregunta, ¿usted podría enviar un mensaje al personal que está a punto de ingresar a segunda cámara y a los últimos temas de cámara avanzada? Bueno, para todos aquellos neófitos en este caso, que andan en busca de algo diferente, que andan en busca de alguna clave, alguna práctica para salir de lo normal y entrar en algo diferente para poder aprender los misterios, le decimos que si de verdad están dispuestos a entrar en nuestra institución, no se van a arrepentir de lo que en ellos van a encontrar. En el sentido de la cultura gnóstica, en el sentido de las enseñanzas especiales que permanecen, están plasmadas en los diferentes libros escritos por nuestros amados maestros. Y sobre todo van a aprender la clave maravillosa y majestuosa de la castidad. Van a aprender cómo transmutar sus propias energías creadoras, cómo lograr que esa simiente humana, en vez de salir de su cuerpo
en vez de ser desperdiciada en una forma inútil y miserable, pueda ser utilizada para engrandecer nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra conciencia. Les deseamos de verdad lo mejor a todas las personas que anhelan hacer un cambio. Están invitados a nuestra institución, donde no van a conseguir ninguna perfección, porque si fuéramos todos perfectos no estaríamos acá en el planeta Tierra. Somos personas, todos estudiantes, que andamos en búsqueda de la perfección o del perfeccionamiento humano. Y ustedes también están invitados para que junto a nosotros estudiemos estos misterios para alcanzar el mejoramiento